Queremos que sea una ponencia entretenida, además con puntos de vista muy diferentes. Veréis que al final somos 3 personas que vamos a explicar películas diferentes, pero siempre orientadas a cómo generar, ¿no?, nuevos servicios para las ciudades con una perspectiva de futuro, ¿no?, y con un poco de... queremos que sea ambiente dinámico de que a ver cómo cambiamos esto, a ver cómo lo podemos hacer mejor. Estamos aquí Juan Carlos Ramiro, que es CEO de AISTE y es experto en tecnologías accesibles y proyectos sociales, que empezará él la primera ponencia. También nos acompaña Francisco José Morcillo, que es Project Manager, blogger y experto en modelos de gestión y negocios de Smart Cities. Y finalmente, bueno, estoy yo, que soy responsable de estrategia de la parte TIC, ¿no?, de la empresa Verse Ebro en España. La primera parte, Juan Carlos nos hablará de ciudades accesibles y espacios integrados e inteligentes. Luego cogeré yo el testigo, ¿no?, y hablaré de geolocalización e inteligencia geoespacial al servicio de las ciudades y los ciudadanos. Y finalmente, Francisco nos hará una visión de cómo rediseñar estos servicios, ¿no?, públicos para el ciudadano. Esperemos que sea interesante. Mostraros libres de participar si queréis hacer preguntas. Luego haremos un poco al final, ¿no?, de debate. Muy bien, empecemos. Cuando quieras. Bueno, gracias por la introducción, Paco. Jordi, perdón. Jordi ha comentado que voy a hablar de tecnologías accesibles. Antes de empezar, quiero aclarar un matiz. Cuando hablamos de accesibilidad, siempre nos viene a la cabeza cómo ayudar a la gente, las buenas prácticas, cumplir la legislación, el punto de vista asistencial, por así decirlo. Yo tengo un concepto, llevo muchos años en silla de ruedas. Voy a hablar de tecnología, conozco la legislación, de hecho prácticamente toda la desarrollé yo en el campo de la accesibilidad, pero siempre he estado muy vinculado a las tecnologías y a las tecnologías comerciales y a las tecnologías, pero es que hoy en día todo es prácticamente comercial, es cierto, hay tecnologías abiertas, tecnologías gratuitas, pero todo viene de la tecnología que conocemos todos, ¿no? El por qué voy a hablar de ciudades inteligentes accesibles. Cuando hablo ciudades inteligentes accesibles, evidentemente tenemos que pensar en el sector y en el ámbito tecnológico. Hoy en día la tecnología la tenemos en todos los ámbitos y en todos los sectores, desde la educación, la sanidad, la administración, etc. Y a mí me preocupaba, hace unos años me empezó a preocupar mucho que cuando se hablaba de las famosas Smart Cities, las ciudades inteligentes, yo oía hablar de movilidad, de eficiencia, ahorro, etc., pero nunca nombraban a la persona, ¿no? Y quiero que entendáis este concepto, porque a las personas en toda su diversidad. Yo no vengo a hablar solo de personas con discapacidad, no. La persona con discapacidad es un porcentaje de la población, pero aquí igual que hay personas de color, personas con distintos idiomas, personas más altas, más bajas, etc. Es una diversidad funcional. Pero me preocupaba, no oía hablar de nunca la persona, que es el único ser vivo, ¿no? Y digo, algo está fallando aquí. Estamos diseñando ecosistemas que serán muy eficientes, ahorrarán toda la energía y todos los recursos que queramos, pero la que va a vivir es la persona, en toda su diversidad funcional. Entonces, yo siempre he creído que las tecnologías son el mayor y el mejor elemento que está a nuestra disposición para poner en marcha soluciones de cara a la ciudadanía, con independencia de sus capacidades. Y que prácticamente todo lo tenemos inventado, que la mayoría tenemos que mejorarlo, pero lo tenemos inventado. Otra cosa es que conozcamos la tecnología en profundidad. Y yo creo que prácticamente todos, entre el que me encuentro yo, prácticamente utilizamos la tecnología, igual que como cuando hablamos de nuestro cerebro, en un 10%, en un 20%, nuestro teléfono inteligente, y es mucho más. Bueno, pues cuando empecé a diseñar este concepto, lo vais a explicar de forma mucho más rápida, yo trabajaba en lo que era el Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad, que era un centro público-privado compuesto por 2 ministerios y participado por empresas públicas.
¿vale? Entre ellas estaba Telefónica, estaba Vodafone, estaba Yecisa del Corte Inglés, estuvo T-Rehal, la certificadora, estaba Samsung, porque siempre he creído que a quien había que convencer con un mensaje muy claro de que la accesibilidad es negocio es al mundo de la empresa, no al mundo asociativo ni al fundacional. Es decir, yo cuando voy a comprarme un ordenador o mi teléfono me voy al Corte Inglés o me voy a Carrefour o me voy a MediaMarkt, no a la fundación de... Y como estoy convencido de que la accesibilidad tecnológica es negocio, yo quería enseñar al mundo de la empresa a ganar dinero con la accesibilidad, por muy duro o muy brutal que signifique. Pero es la única forma de hacer proyectos verdaderamente sostenibles, proyectos sociales. Y a la Administración lo que tenía que enseñar es a utilizar las tecnologías para dotar de servicios más eficientes y más eficaces de cara al ciudadano. Pero quien provee de bienes, productos, servicios y entornos a las administraciones que no fabrican es el sector privado, ¿vale? Y sigo pensando en eso. El CENTAC cerró y ahora hemos puesto en marcha un nuevo proyecto con la misma filosofía, beneficio social y beneficio económico, que es AISTE, Accesibilidad, Inteligencia Social y Tecnología. Y diseñamos este concepto, que es espacios integrados inteligentes. Pensando en las ciudades, ¿en qué consiste? Es muy sencillito. Y evidentemente no puedo explicarlo en toda su dimensión, pero es muy sencillo de entender. Es conseguir que gracias a las tecnologías y las tecnologías que ya tenemos, conseguir espacios donde cualquier persona, con independencia de sus capacidades, fijaros en este término, porque cuando hablo con independencia de sus capacidades y la incapacidad lingüística, por ejemplo, el idioma es una incapacidad, con independencia de sus capacidades, sea completamente autónomo en cualquier entorno. Ahora ya podemos pasar. Empezamos pensando en la ciudad, pero nos dimos cuenta, bueno, que la ciudad está compuesta de muchos módulos. El concepto de espacio integrado inteligente, dotar de tecnología a los espacios, lo podemos hacer en un polideportivo, lo podemos hacer en un centro sanitario, en una ciudad, por supuesto, lo podemos hacer en un puerto marítimo. ¿En dónde? En cualquier sitio donde haya una confluencia mayor o menor de gente, o aunque solo sea una, que puede tener limitaciones de orientación, de ambulación, de movilidad. Pues en museos, en recintos feriales, en ayuntamientos. Aquí podríamos haber hecho un espacio integrado inteligente en la nave, porque veréis ahora que no es complicado y no es tan novedoso, porque soluciones hay, pero soluciones individuales. Lo que cualifica al concepto de espacios integrados inteligentes es la reunión de múltiples y variadas tecnologías que todas ellas en su conjunto hacen que la persona necesite lo que necesite, tiene la solución a su medida, y todo pasa por el smartphone. Por supuesto, al sector turístico le afecta directamente, que España es uno de los principales receptores de turistas a nivel mundial, en toda su diversidad, y cada vez más, porque dentro de apenas 20 años, el 25% de la población europea superará los 60 años. Y estos son datos reales, que no quiere decir que vayan a ir en silla de ruedas, ni mucho menos, pero ya tienen menos visión, tienen menos audición, no corren como con 20 años para coger la parada del autobús, etcétera, no pasa nada. ¿Esto es para lo público o lo privado? Para lo público, para lo privado y para lo híbrido, porque evidentemente se puede hacer en todos los edificaciones y espacios públicos que dependan de cualquier administración, y por supuesto incluyo los transportes, parte esencial de la movilidad de cualquier ciudadano, en aquellos compartidos, como son los educativos, centros de monumentos, centros culturales, que no todos son públicos, y por supuesto en el privado. ¿Y por qué en el privado? Porque la accesibilidad es negocio también. O sea, y la accesibilidad, yo en la silla de ruedas me muevo perfectamente por cualquier centro comercial, por el MediaMarkt, por el otro, por cualquier sitio. Y una persona ciega igual. Y tengo amigos ciegos que no ven nada, y son programadores de ordenadores, metiendo código, que dice, joder, ¿cómo puede ser? Lo son, porque hay tecnología que lo permite. Entonces, dotar de las soluciones nada más para
convertirlos en consumidores también. Y si son consumidores hay negocio, aunque sean ciegos, aunque sean tailandeses y haya que traducirles. Por eso el sector privado también está dentro del concepto de espacios integrados inteligentes. ¿Qué es lo que aporta? Nada, pues muchísimas cosas, sobre todo autonomía a la persona, incluso a personas con discapacidad intelectual, con señalética accesible e inteligente, y sencillita. Aquí en la nave, y eso que es sencillo, que es rectangular, una persona probablemente con problemas cognitivos mayores probablemente se pierda, aunque sea un espacio de... Imaginaros en centros más complejos, en un museo, en un centro comercial. ¿Qué es lo que genera? Por supuesto, seguridad, autonomía, oportunidades para el sector privado, como estoy diciendo, negocio, negocio y negocio. A mí me interesa y lo que pretendo es conseguir beneficio social, bienestar social, pero tengo clarísimo que vivimos en el sistema de mercado que vivimos y la empresa no gana, no va a invertir en accesibilidad. Si gana, va a reinvertir, que es lo que yo quiero. Genera escenario de innovación, acceso en igualdad a todos los servicios, a todos los entornos y actualización continua. Porque una rampa la haces y no se modifica, salvo que se derrumbe. La tecnología te permite ir modificándola, actualizando protocolos, actualizando software y mejorándola, sin necesidad de mucha reinversión. Y eso significa, todo lo que mejora la tecnología, significa mayor beneficio social. Estos son unos ejemplos de qué bienes y servicios podemos incluir dentro del concepto de espacios integrados inteligentes. Guiados inteligentes dentro de exteriores e interiores, que no os podéis imaginar la cantidad de sistemas de guiados que hay. Y muchos de ellos de los mejorcitos tecnología española, varios de ellos, desde tanto para exterior como para interior. Por supuesto, transporte accesible, localización de plazas de aparcamiento libres que sirven tanto para personas con movilidad reducida, como es mi caso, como para cualquier ciudadano. Pero si lo hacemos todo junto, lo hacemos mucho más sostenible. Si sensorizamos, sensorizamos bien para todos. Es la única forma de trabajar con macros y hacer las cosas sostenibles y a largo plazo, planificación a largo plazo, a base de avisos de señales inteligentes, que yo creo que eso nos viene, los avisos sonoros casi nos viene bien a todos ahora, porque todos vamos con el móvil y cruzamos sin mirar, o sea que fijaros si eso es una broma, ¿no? Pero dice, por supuesto, el sistema de emergencia 112 accesible. Dice, qué tontería, ¿no? Dice, pues no, porque cuando tenemos más de un 10% de población que les cuesta acceder a los servicios de emergencia, a las apps del 112, a la información que vemos en los centros sociosanitarios, en cualquier sitio, y además se ha aprobado hace nada una directiva europea para toda Europa que lo obliga a hacer. Entonces, aquella empresa que sea capaz de diseñar esto se va a encontrar un nicho de negocio bestial y va a generar beneficio social. Sistemas de realidad aumentada que se pueden meter, dice, y realidad virtual. Claro que sí, eso es accesibilidad. Yo no puedo subir a un castillo, pero si lo puedo visitar con realidad y lo meto dentro de un entorno turístico, dice, eso genera negocio. Bueno, y esto es un pequeño abanico, un pequeño listado de soluciones. Insisto, esto no lo hemos inventado nosotros. La novedad es aglutinar y compilar todas estas soluciones para tenerlas en un catálogo y decir, aquí se necesita esto, otro, dice, para generar ese espacio integrado inteligente. En unas serán necesarias unas tecnologías y en otras serán otras. Presentamos un estudio para la red de Metro de Bilbao, allí no hay farmacias, pues no hay que poner la accesibilidad a la farmacia, por ejemplo, hay que hacer otras, ¿no? Depende de eso. Lo importante es que las tecnologías existen y no tenemos que fabricarlas, es solo saber que existen, dónde están, tenerlas localizadas y saber cómo implementarlas. Y con esto yo creo que, porque podríamos hablar, igual que vosotros en vuestra exposición, horas prácticamente, pero sí es importante que... Y es importante que os fijéis en esto. Esto que está en negrita, todo debe estar estructurado como negocio, porque vivimos en una economía y en una economía envejecida. Y Europa y España, como no creemos sistemas sostenibles y coordinados con el sector privado,
no va a tener posibilidad de acometer el gasto público que es necesario para dar solución a todo lo que se nos viene encima por el envejecimiento. Entonces, vamos a no ser necios y a no ser hipócritas y decir, mira, chicos, tenemos que involucrar al sector privado en generar negocio y estructurar incluso los servicios sociales como negocio, porque si no, de verdad que no lo vamos a hacer sostenibles. Muchísimas gracias. Bueno, qué interesante, ¿verdad? Ver el mundo desde una perspectiva que el día a día al igual no pensamos, ¿no? Que es la accesibilidad. La accesibilidad, además, que tiene una cosa que es lo que a mí ahora me interesa para hablar de mi película, que es que accesibilidad es un tema que requiere de algo que es el espacio, ¿no? Es acceso a lugares, ¿verdad? Yo soy un defensor acérrimo del compartir conocimiento, que es la forma de yo tengo una parte de conocimiento, tú tienes otra, Francisco Paco tiene otra, compartiendo ese conocimiento entre todos ponemos en marcha las soluciones y para eso tenemos que ser humildes para saber, yo solo no puedo, te necesito a ti Jordi y necesito a Paco, ya está, es tan sencillo como eso. A ver si entre todos la liamos aquí, venga. Muy bien, pues venga, vamos a hablar de un tema que no es otro, sino que es seguir quizá algo con más genérico, ¿no? A mí me gustó mucho ayer cenando, un colega que está por aquí, dijo una cosa que me gustó, ¿no? Que es que, y que ilusiona, ¿no? Es que estamos en un momento de transformación, ya sabe quién es, el que está riendo, estamos en un momento de transformación de que somos actores del proceso de transformación de la sociedad digital, que demanda estos nuevos servicios y esas mejoras. Hay un mundo de oportunidad delante nuestro increíble, ¿no? Y eso creo que ilusiona a todos los que somos, tanto del sector privado como público, creo que es algo que tenemos que tener en cuenta. No, hace 20 años habían otros problemas. Ahora el problema es la transformación de la sociedad en una sociedad digital. Y toda esta capacidad, y eso implica que las administraciones públicas y empresas tenemos que proporcionar y sobre todo garantizar esos servicios que sean de calidad y que sean resilientes, que duren en el tiempo y que sean sostenibles, ¿no? Y me parece muy interesante. Desde la perspectiva de la geolocalización, que es lo que quiero un poco explicar, que es un tema muy genérico, pero muy interesante. Es importante que para generar esta nueva gama de servicios al ciudadano y a los propios servicios, ¿no? de las administraciones, es importante que se tomen bien las decisiones. Los recursos no son ilimitados, no podemos hacerlo todo. Y para tomar buenas decisiones se necesita buena información, aparte de buenas ideas. Innovar, pero tener información. Además de eso, para que sea posible hacer buenos servicios al ciudadano, es importante que en los procesos internos de gestión seamos eficientes. Si no son eficientes, ¿no? Gastaremos nuestro tiempo haciendo cosas que no es lo que toca. Queremos llegar a más cosas, tenemos que ser más eficientes. Y finalmente, para poder hacer esto necesitamos información de valor. Necesitamos datos, pero datos que sean realmente de valor, que se utilicen. Leía hace no mucho, que esta misma semana, un estudio en el cual decían que 2/3 de la información que se genera en la administración pública no se está utilizando para este tipo de decisiones y de gestión. No se está utilizando bien, no se está utilizando bien. Eso significa que solamente utilizamos 1/3. Fijaros la cantidad de trabajo que tenemos que hacer para que esa información llegue a los decisores, para poder tomar esas buenas decisiones y elaborar estos buenos servicios que están demandando la ciudadanía. Para ello es importante que empecemos, yo creo, hay un cambio de paradigma, ¿no? Un cambio de mentalidad. El dato tiene que estar en el centro de todas nuestras cosas. El dato tenemos que tratarlo con cariño, tiene que ser de calidad, tiene que estar actualizado. Y digo el dato muy en general, pero básicamente la información. Para que este señor pueda desplazarse, y ahora hablo de discapacidad, y me ha gustado mucho, y el otro día me dijiste una cosa que me hizo pensar que hablar de accesibilidad no es hablar solamente de personas discapacitadas, sino que es hablar de cualquier persona que tiene un problema de acceso, ¿no? a algún lugar. Es más genérico, ¿no? Bien, para que él pueda desplazarse, yo me acuerdo hace años hicimos un estudio en Ferrol de accesibilidad y calculábamos las rutas que tenía que seguir una persona que tenía una discapacidad para llegar a puntos que tenía interés de llegar, por ejemplo, para llegar a la farmacia, para llegar a la escuela.
Es increíble, salían rutas inverosímiles ¿por qué? Porque no estaba accesible las aceras, ¿no? Los semáforos no estaban adaptados, etcétera, ¿no? Por lo tanto, hay elementos físicos y que por lo tanto son muy importantes para este tipo de servicios, ¿no? ¿Qué significa que el dato esté en el centro? Que tenemos que cuidarlo bien, tenemos que darle calidad y eso nos ayudará a tomar mejores decisiones y elaborar mejores servicios. Cuando hablamos de la geolocalización, ¿por qué es importante? Bueno, porque el mundo está geolocalizado. Hace años decíamos, no, es que el 70-80% de información tiene localización. No, hoy día es más del 90% de información que tiene localización. La localización tiene que estar en el core de cualquier gestión, de cualquier proceso. Si no lo pensamos así, nos equivocaremos, porque estamos dejando de lado una información que es básica para luego poder tener valor añadido, ¿no? Muy bien. Pues está en todo el mundo, sí. Los inventarios requieren localización. Tenemos hoy día tecnología, no nos falta. Tenemos el mobile mapping de estos coches que pasan por la calle y van recogiendo con LIDAR datos masivos sobre elementos que hay en la ciudad. Tenemos imágenes de satélite, de imágenes que se pueden con drones, ¿no? Luego tenemos información georreferenciada, información que está en los servicios, en los sistemas de gestión y que lo podemos geolocalizar, ¿no? Ya sea con su dirección, con su referencia catastral, con algo que nos ubique en el territorio. Luego tenemos sensores, tenemos los smartphones que llevamos encima, que van geolocalizados, ¿no? Fijaros la cantidad, es decir, el mundo está geolocalizado definitivamente. Y luego, ¿qué es la inteligencia geoespacial? Pues es ese dato que tiene geolocalización más un conjunto de tecnologías que nos permiten contestar cosas como ¿dónde está esto? ¿Qué está sucediendo? ¿Dónde? ¿Está esto disponible aquí? ¿No? ¿Cuál es la cantidad de esto aquí? Es decir, fijaros que al final estamos hablando de una serie de preguntas que son que nos requieren, después eso lo aplicaremos a casos concretos. ¿Qué hay aquí? ¿Qué había aquí? Saber mirar hacia atrás, saber mirar un histórico, correlacionar qué hay aquí con qué se puede hacer aquí. Todo esto es lo que intenta responder la inteligencia geoespacial. Yo, para no enrollarme en temas teóricos, lo que quería es enseñaros una serie de ejemplos que son interesantes. Este es un proyecto muy divertido. Es un proyecto que se llama Reticus. ¿Para qué sirve? Es un proyecto que ayuda en los procesos de gestión operativa de las ciudades. ¿De qué manera? Pues monitorizando la dinámica urbana y cualquier desplazamiento que se da en una ciudad. ¿En qué se basa eso? Hay unas imágenes de satélite que se van capturando periódicamente y que determinan con un instrumento que se llama radar, interferometría, que es una tecnología que permite saber diferencias en el terreno y cualquier movimiento en terreno nos lo detecta y el tipo de servicio que se ofrece, ¿no? Que ofrecemos con este tipo de tecnología no es una imagen satélite que nadie sabe interpretar. Si alguien se ha mirado alguna vez una imagen de interferometría SAR, es una cosa imposible de ver por una persona normal, ¿no? Pero, sin embargo, esto lo que da es un servicio en la nube de qué puntos en el territorio han sufrido cambios o desplazamientos. Y eso lo aplica porque lo correlaciona con las infraestructuras, que pueden ser las calles, o que pueden ser las líneas de tren, o pueden ser las tuberías. Lo correlaciona para saber qué tubería o qué calle es la que ha sufrido un problema. Entonces, el gestor, el que está en la operativa de la ciudad, lo que recibe es una alerta de que hay una zona que ha cambiado de altitud. Eso es un servicio de mucho valor. Y es un servicio, además, disponible en todo el mundo hoy día, ¿no? ¿Por qué? Porque los satélites, sabéis que tienen una periodicidad, dan vueltas y, por lo tanto, es un servicio que se puede ofrecer en ciudades de España, de Portugal y de China. Me parece un producto, un buen producto, una solución, un servicio muy interesante. Y aquí veis una imagen más o menos de las zonas de hundimiento de una zona de una ciudad y puntos que realmente es una alerta, ¿no? Otro ejemplo de uso de este tipo de tecnologías y que nos pueden ayudar no tanto en la operativa de una ciudad, pero sí a tomar una decisión estratégica y que ahora se está hablando con el reto demográfico, es poder hacer un buen análisis de cómo se mueve la población. Hoy día la tecnología nos permite generar dashboards y ver la temporalidad del flujo poblacional, no solo a nivel local de un municipio, sino en una región, para analizar por qué, por ejemplo, en zonas rurales se están despoblando, ¿no? Entonces, a partir de aquí, lo primero que podemos proveer, pues, tecnológicamente, es una serie de soluciones que permiten analizar la información y el flujo poblacional, con una pirámide de edad, etcétera. Para esto, ¿qué son las tecnologías geoespaciales aplicadas a este tipo de soluciones? ¿El GIS? Sí, es el GIS.
es el business intelligence, es la inteligencia artificial, es un montón de tecnologías que trabajan con la información de geolocalización. Hoy día, cuando hablamos de tecnologías geoespaciales, ya no hablamos solamente del GIS. Vemos que hay como un ecosistema de tecnologías que nos pueden ayudar y que están disponibles. Otro ejemplo que también ayuda en el proceso de gestión operativa de ciudades es pues, soluciones que nos permiten ver en tiempo real cosas que pasan en la ciudad. Por ejemplo, que puedan utilizar una policía local porque hay una emergencia y que le proporcionemos información necesaria para que puedan resolver bien esa emergencia sin necesidad de no tener información. Un caso concreto, ¿no? Me decía un policía de un municipio, no, es que me pasa que si el domingo tengo una llamada y tengo que ir a hacer una actuación y resulta que es en una finca, para consultar el propietario no sé cómo hacerlo, porque la persona que lleva catastro no está ese día, que es un funcionario. Y no tengo forma de localizar al propietario. Bueno, pues no es tan difícil. No es tan difícil. Pongamos a disposición de los servicios de emergencias, de los servicios de policía, unos paneles que permitan consultar cualquier tipo de información corporativa en tiempo real en cuanto se necesite, ¿no? Por lo tanto, la información, y esto lo he puesto porque es importante que la información tiene que ser transversal. En las organizaciones tenemos demasiados hilos hoy día todavía. Hay que romperlos, hay que transversalizar la información, actualizarla y ponerla a disposición de todos los usuarios. En este caso, bueno, pues servicios de emergencia y policía agradecen mucho poder pinchar en una parcela o un sitio y saber si hay actividades económicas, si hay expedientes de obra menor que están en curso, etcétera, etcétera, ¿no? Toda esa información rápida. Parece fácil porque la tecnología existe para estas cosas, pero todos sabemos, y sobre todo los que estáis en ayuntamientos, que no es tan fácil, que a veces el problema no es tanto la tecnología, sino los procesos que hay detrás, las personas que hay detrás y que mantienen la información. Otro ejemplo que sería también para una gestión operativa es poder hacer soluciones que están enlazadas con los ERPs. Con los ERPs porque sabéis que los ayuntamientos se trabaja con un ERP, se trabaja con la administración electrónica, hay una serie de procesos que están definidos dentro de la administración y es importante que cuando yo estoy fuera de la oficina yo tenga herramientas, hablamos de ubicuidad, ¿no? de poder utilizar el dato en cualquier sitio. Voy fuera de la oficina y poder tener acceso al dato. Pero no solamente que yo el dato lo pueda obtener fuera de la oficina para hacer una inspección y levantar un acta de inspección, sino que además ese documento, que es un documento administrativo, se pueda insertar en el gestor de expedientes y que pueda seguir una tramitación. Por lo tanto, estamos integrando los trabajos en la calle, ¿no? De geolocalización con los procesos internos de gestión de los ayuntamientos. Y estos mundos tienen que ir juntos, tienen que ir en paralelo. Y bueno, esto es una imagen de seguimiento de estos trabajos, ¿no? Podemos hacer dashboards y saber dónde se están haciendo las inspecciones o dónde hay un inventario y poder hacer una consulta dinámica de información. Y luego, finalmente, pues bueno, para poneros otro ejemplo así diferente, pero eso más para el ciudadano, una aplicación muy interesante y que tenemos que desarrollar y que no está muy desarrollada hoy día y que me parece que debemos sacarle jugo, es a la posibilidad de utilizar las notificaciones push de los smartphones que lleva el ciudadano para que en función de dónde está el ciudadano, por dónde se mueve, dónde entra y dónde sale, le podamos hacer llegar una información mucho más dinámica. Ejemplos para personas que tengan discapacidad o para personas que tienen problemas de accesibilidad, ¿por qué no informar de cómo acceder a un lugar cuando tú entres en un edificio, por ejemplo, ¿no? Que sepas que por esta escalera no vas a poder entrar, pero el ascensor lo tienes al fondo. Dinámicamente podemos hacer este tipo de comunicaciones. Estas tecnologías se llaman geofencing, que es determinar unas áreas y cuando entramos en un área se detona un evento que nos permite generar una comunicación. No solo cuando entro en un área, sino que cuando permanezco un tiempo dentro de un área, también se puede enviar una comunicación. Se me ocurren 1000 ejemplos de esto. Por ejemplo, que vamos a hacer un concierto, ¿no? El municipio organiza un concierto en la Plaza Mayor para esta noche, ¿no? Y quiero que tenga buena afluencia. Pues mira, desde la mañana a las personas que pasan por la Plaza Mayor les informo, porque yo sé que pasan por allí, que esta noche habrá un concierto. Y esta noche, cuando haya el concierto, a las personas que hayan permanecido, por ejemplo, más de 30 minutos en esa zona, cuando salen de la zona, genero otro evento y le envío una comunicación de una encuesta de satisfacción del ciudadano, ¿no? ¿Te ha gustado el concierto? ¿No te ha gustado? ¿Por qué te vas? No sé, por decir algo. Podemos aplicarlo a muchas cosas, estas tecnologías. Lo que nos falta quizás es desarrollar esos puntos clave, ¿no? que nos permitan, bueno, que demos esos nuevos servicios, ¿no? A la ciudadanía. No sé si os parece interesante, ¿no? El trabajo con la geolocalización. Y yendo de lo más concreto a lo más general, ahora te toca a ti, Francisco.
Muy bien, pues en primer lugar muchísimas gracias por la invitación y sobre todo por asistir a estas horas, a esta última ponencia de la mañana que tiene un enfoque precisamente de lo que aquí detrás pone, ¿no? La innovación. Porque fijaros que cuando hablamos del sector público, el sector público tiene muchas virtudes, pero también tiene muchos problemas. Y muchos problemas es saber cuál es la solución que se tiene que dar a un tiempo y un momento tan cambiante como es el que nos encontramos actualmente, donde, fijaros lo que estamos viendo ahora mismo con el virus actual, cómo la globalización está cambiando el servicio que se tiene que prestar en el servicio sanitario, se tiene que tomar medidas rápidamente, ¿no? Muchas veces hay que tomar decisiones de manera muy rápida, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con el título de la ponencia que habló del concepto de Ciudadano 4.0 y el rediseño de servicios públicos. Porque en realidad mucho se ha hablado del concepto de Smart City a lo largo de estos años. De hecho, pues lo hablaba antes tomando un café, ¿no? La línea fina que existe entre el concepto de a veces, sobre todo cuando se habla del sector público, de la administración electrónica, a veces hay muchos puntos que casi concuerdan con líneas de trabajo que están dentro de los grandes ámbitos que se hablan del concepto de Smart City, pero ¿qué es el concepto de Smart City traído ya a la realidad de hoy? Esa es la primera reflexión que hay que hacer, porque fijaros que llevamos muchos años hablando, pero cómo ha evolucionado de hace 8, 9, 10 años para acá y cómo estamos hoy, ¿no? A mí me gusta definirlo como un concepto, en primer lugar, de mejora de la calidad de vida, ¿no? La tecnología realmente, lo expresaba perfectamente, cómo se puede hablar de accesibilidad y se puede hablar de tecnología y desde un punto de vista global y con eso mejorar la calidad de vida. Por lo tanto, concuerda perfectamente con ese punto de vista y siempre me gusta hablarlo desde 3 puntos de vista. En primer lugar, por supuesto, cómo afecta a los servicios públicos, a ese rediseño del servicio público. En segundo lugar, cómo se mejora la calidad de vida de la ciudadanía. Y en tercer lugar, cómo se hace negocio. Porque muchas veces, cuando estamos en la atalaya del sector de la administración pública, estamos en una obligación de prestar servicios y nos olvidamos que hay que hacer negocio. O sea, que el sector público hay que sostenerlo. Yo estoy en el sector privado, pero procedo del ámbito de lo público y sé de lo que digo, ¿no? O sea, el sector público hay que mantenerlo, pero también tiene que haber negocio detrás. Por lo tanto, yo creo que ese es un poco el concepto, ¿no? Y el enfoque que le quiero dar, y de una manera muy concreta, precisamente es eso, ¿no? O sea, ¿por qué hay que hacer ese rediseño del servicio público? Realmente nos encontramos ante una nueva sociedad completamente digital. O sea, estos nuevos hábitos nos obligan a repensar la forma de prestar los servicios públicos. Ya no se trata de dar o de usar aplicaciones. O sea, hay que buscar soluciones y además cada vez en menos tiempo. O sea, lo que hace 5 años valía, ya hoy no vale, lo que hace 2 años ya no vale y lo que estemos hoy pensando dentro de 2 años ya no vale. O sea, es decir, esa es la primera reflexión importante porque los nuevos hábitos son los que nos van a dar la forma de hacer innovación en el sector público. O sea, si no pensamos en eso y pensamos que es un tema de la informática municipal, como hablábamos antes, pues tenemos un problema. Porque si algo ha venido a hacer este concepto de innovación, al concepto de ciudad y al concepto de territorio, precisamente es hacer una revisión a todos los estamentos de la administración pública y hacerlo cada día más transversal. Pero fijaros un concepto. Se habla del concepto de Smart City como filosofía, porque en realidad, bueno, aquí en España ya tenemos un plan nacional que ya habla de territorio inteligente. O sea, rápidamente, en 2 años sale un plan nacional que decía en el 2015 que era de ciudades inteligentes y en 2 años se cambió un concepto de territorio inteligente. Pero no por gusto, porque se analiza la necesidad y empieza a ver que el territorio realmente tiene unos problemas bastante más concretos que tienen las propias ciudades. De hecho, la cantidad de municipios pequeños que hay en España hace que se repiense todo ese modelo. E incluso todas las estrategias con las cuales se están financiando muchos proyectos en el sector público, como pueden ser las EDUSI y similar, tienen el foco puesto en municipios de menor entidad y cada día se está poniendo más el foco en ámbitos territoriales ligados a provincias y ligados a ámbitos territoriales más concretos. Por lo tanto, no existe una receta
La misma de una ciudad no existe para otra, la misma de un territorio no existe para otro, pero es que la tendencia en el ámbito de la Unión Europea, el camino viene por ahí. O sea, la Unión Europea, le daba antes el dato a ellos, preparando la sesión, aproximadamente el 70 y tantos % del ámbito de la Unión Europea se considera rural. Por lo tanto, las estrategias de la Unión Europea están orientadas a buscar soluciones digitales en el ámbito del territorio, donde se está poniendo énfasis ya, donde es una patata caliente, también ya a conceptos tan claros como la despoblación, el reto demográfico e incluso cómo con la tecnología buscar soluciones al objetivo de desarrollo sostenible. O sea, por lo tanto, es un concepto que invita a pensar desde un punto de vista mucho más amplio. No solamente es la administración pública que tiene que prestar unos servicios, sino cómo nos vamos a preparar para prestar ese servicio público que tiene estos nuevos hábitos. Porque además también hay que saber cómo son nuestros ciudadanos. Lo hablaba antes, la localización, importantísimo. O sea, es móvil, está completamente, es social. O sea, es decir, estamos en una sociedad donde se comparte, todo está geolocalizado y además ubicuo. O sea, es decir, que está completamente móvil. O sea, ya no vale prestar servicio de una manera concreta. No se puede prestar innovación pensando solo y exclusivamente en una mejora productiva. O sea, tú puedes tener una mejora productiva en tu servicio, pero no estamos mejorando para nada la necesidad de la propia ciudadanía. Por lo tanto, ese es otro foco importante que se debe tener en cuenta en todos y cada uno de los planteamientos transversales que se van haciendo en el ámbito de la ciudad, ¿no? Y además, pensando que la tecnología solamente viene a aportar ese valor añadido, que además siempre lo suelo traer porque es muy gráfico, no es el envoltorio que soluciona todo, ¿no? La sostenibilidad tradicional de lo social, económico y medioambiental, donde se mantienen los recursos endógenos, el ámbito cultural, ese desarrollo sostenible. El papel de las TIC solo y exclusivamente es un envoltorio para propiciar conceptos como ¿cuál es el papel que juega las TIC en el objetivo de desarrollo sostenible? Pues la va a tener, la tecnología la va a tener y la tiene, y se están buscando soluciones para eso. Entonces, por lo tanto, yo creo que eso es un concepto que también en este caso aplica, ¿no? Y luego entramos en el concepto ya de los territorios y las ciudades, que es, creamos ecosistemas tecnológicos. O sea, prácticamente nos enfrentamos a plantear soluciones sobre el esnovismo, las modas, las tendencias, y hay que buscar socios tecnológicos que provoquen y que propicien un verdadero ecosistema de innovación en el territorio y en la ciudad. O sea, no podemos solo y exclusivamente dejarnos llevar por una implementación tecnológica, por una solución concreta y a partir de ahí ver cómo el ciudadano utiliza esa tecnología. O sea, aquí estamos analizando, existe un problema real. Dentro de nada, el 25% de la población será muy diferente a la que tenemos ahora. Realmente, ¿dónde tenemos que empezar a poner el foco? ¿En una solución que hoy tiene valía y que dentro de 5 años puede ser que no tenga valía? ¿O pensar que tenemos una sociedad de una manera determinada y cómo nuestros sistemas se empiezan a adaptar a todo este procedimiento, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo creo que la innovación real en esos servicios públicos que se están prestando ya no pasa exclusivamente por intentar estar pendientes solo y exclusivamente de la normativa legal. O sea, me parece fenómeno que hay que estar pendiente de la Ley 39, la Ley 40 y todo lo que venga de la mano. Pero eso es una realidad concreta, una obligación concreta, y los que tenéis la capacidad de gestionar de alguna manera o cogestionar con los gestores públicos esa parte de la administración, pues evidentemente tenéis que empezar a pensar que vais a jugar un papel muy importante, pero todo en su amplio sentido. Es decir, no solamente cuando hablemos de tecnología pongamos el foco en el ámbito del área de informática del municipio, sino que realmente el área de informática pasa a ser un actor secundario y necesario, pero ya no es principal, porque la realidad de los problemas realmente lo saben las áreas que están aplicando en ese municipio.
El actor secundario, el área de informática, tradicionalmente líder en soluciones e innovación en el ámbito de la tecnología, pasa a ser la figura que se sienta al lado y solamente ve cómo se compatibilizan los sistemas tradicionales con los nuevos. Pero, evidentemente, no puede tener el conocimiento de toda la problemática de la ciudad, del territorio, del turismo, de la inclusión, de la accesibilidad, de lo que corresponda. Por tanto, ese concepto de ecosistema hay que empezar a diseñarlo y huir de ecosistemas de ciudad que prácticamente se adaptan a un esnovismo puro y duro de una tendencia a una moda, que al final llega a un camino bastante corto. Entonces, yo creo que ese proceso es el que nos va a hacer cambiar bastante la manera de ver las cosas y, sobre todo, nos va a posicionar la nueva forma de ver la ciudad y la nueva forma de ver el territorio. Yo me gusta más incluso ya el concepto de ver el propio territorio, ¿no? Porque las ciudades por sí solas, al final, tienen un ámbito más allá de la ciudad que van a ser complementarias y necesarias, porque además va a haber que hacer retos con ello para resolver estos problemas que están, y va a haber que plantear soluciones, y dentro de poco nos vamos a encontrar donde a poco que se resuelva la conectividad, a poco que los despliegues empiezan a tener, habrá medidas que impliquen cuál es la fórmula para que las empresas estén también en el propio territorio, ¿no? Y cierro con un concepto para que veáis lo amplio que es el concepto digital. O sea, el concepto digital no es solo informática, como decía. Lo digital provoca crecimiento, empleo, innovación. La innovación es una sola cosa. Mejora la productividad, la inclusión social, la calidad de vida, los accesos a los servicios básicos, la participación, la gobernanza. Esa parte que yo decía que hay un hilo fino, por ejemplo, la gobernanza, que se habla mucho, los conceptos de Smart City, también aparece en el ámbito de la administración electrónica, la propia mejora en la democracia, la eficiencia gubernamental, el desarrollo político. O sea, fijaros que ya no estamos hablando que la digitalización te esté atacando la mejora productiva del servicio público, sino que llega a ser una parte, solamente una parte, pero nos quedan aproximadamente otros 12 ámbitos transversales, además, que nos permiten ver las cosas de manera diferente. Yo, con esto, prácticamente creo que hay un salto de calidad y al cual nos tenemos que enfrentar, y ahí dejo mi reflexión, mi punto de vista, y sobre todo os invito a todos a que seáis actores importantes en la transformación y en ese rediseño de los servicios públicos. Muchísimas gracias. Sí. Habíamos dejado un espacio por si alguien quiere interactuar. Yo creo que ha sido interesante, ¿no?, las tres visiones, y creo que se complementan todas perfectamente. O sea, si alguien quiere aportar alguna cosa, fantástico. Si no, yo tengo una pregunta, ¿no?, que es, a mí me parece fantástico, ¿no?, Francisco, lo que has comentado, pero ¿cuál es el gap, ¿no?, que hay? Porque dices como un salto al vacío un poco de rediseño, y vemos los que trabajamos sobre todo con ayuntamientos, administración local, con diputaciones, ¿no?, que hay los que están muy maduros y los que están muy inmaduros, ¿no?, y el gap no es igual para todos. ¿Cómo planteas, ¿no?, este salto al vacío, y qué pasos se tiene que hacer o que creemos que hay que hacer para que poco a poco lleguemos a rediseñar este tipo de servicios, ¿no? Porque creo que requiere una reestructuración importante, ¿no?, y una gestión de cambio importante, que antes hablábamos, en las administraciones locales. Y el salto es grande, me parece. Bueno, yo creo que hay una cuestión, lo acabas de mencionar, la clave fundamental. No sé si se escucha. Sí. Que lo acabas de mencionar, precisamente hay una cuestión clave, que es la gestión del cambio. O sea, es decir, ningún proyecto que hoy en día se vaya a poner en marcha, que sea transformador, se debe hablar solo de un plan de capacitación. O sea, tiene que haber un plan que busque esa gestión del cambio, pero la gestión del cambio no solamente a nivel interno,
sino en su relación con la ciudadanía. El problema es cómo están llegando los proyectos. La realidad es que los proyectos están llegando. O sea, y por eso he dicho que es el momento importante, porque evidentemente hace 5 años, 6 años, 7 años había mucha literatura. Muchos como yo hablábamos de estas cosas, nos encontrábamos muchos, algún amigo por aquí, coincidíamos en foros, pero todavía faltaba la inversión. Sin embargo, hoy en día la propia financiación europea, la propia financiación nacional, está dando ya, creando proyectos que tienen un camino que es la digitalización. Pero de la mano viene también de esa digitalización ese concepto orientado a la mejora de la ciudad y la ciudadanía. Entonces, evidentemente, la clave para superar eso es que estos proyectos sean proyectos globales del ayuntamiento, no proyectos de un área determinada o un proyecto que solo, como yo decía, se quedará en el nombre, en el ecosistema. Entonces, esos proyectos tienen que tener una hoja de ruta que busque la transformación, la continuidad, la escalabilidad del proyecto y luego una verdadera comunicación en la gestión del cambio, tanto interna como externa. Porque en ese intercambio de información es donde realmente se produce ese crecimiento y mejora de ese servicio público, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Además, en los proyectos que vamos haciendo incluso se corrobora lo que estás diciendo, ¿no? Para hablar de un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el tema de las actividades económicas, ¿no? Que si vais a un ayuntamiento lo gestiona normalmente varias áreas a la vez, porque hay la versión económica, de la actividad económica, ¿no? El IAE, etcétera. Hay la versión de los comercios, la versión de la promoción económica, los de empleo. Y cuando vas a ciertos ayuntamientos te das cuenta que están gestionando el mismo parque de actividades, pero en formas diferentes, ¿no? Y no se comparte esta información. En el momento que les pones la posibilidad de compartir la información y de mantenerlo juntos, ganan en eficiencia y ganas mucho valor. Por esa compartición de información te permite enlazarlo con otras informaciones y empezar a pensar en ir más allá. Y ese es el principio básico. Quizá pensar en, deberíamos conseguir, ¿no?, que las administraciones públicas piensen en transversal. Hago las cosas no para mí, para mi trabajo de hoy, sino para la organización y para el ciudadano. Y eso sería un cambio mental, me parece bastante importante, ¿verdad? No sé si quieres aportar alguna cosa más. No, es que coincido con vosotros. Y de hecho antes en el desayuno lo hablábamos. Y de hecho la empresa privada por eso nos lleva la ventaja que nos lleva. Porque yo creo que hoy en día en el sector privado nadie discute que a nivel de tomas de decisiones ejecutivas tenéis ya que empezar a contar con equipos multidisciplinares, cada uno en un conocimiento. Es la única forma incluso de ética. Pues la tecnología, y es algo que la Administración, sobre todo a escalas de dirección, tiene que aprender a compartir ese conocimiento, poner ese conocimiento encima de la mesa y a tomar decisiones que además son las que afectan al ciudadano, dice, con carácter multidisciplinar. Es decir, es una corriente que desde hace años está en boga y que yo comparto, por ejemplo, que los CIOs son, por así decirlo, quien toma decisiones en los temas informáticos, hablando en burdo, por así decirlo, tienen que estar en los equipos de toma de decisión, porque son los que saben de tecnologías. Y dentro de la Administración, al CIO es al que se le manda, pero no participa en las tomas de decisión. Es un error de base. Simplemente quería hacer una reflexión al hilo de la exposición inicial, que precisamente la importancia de la accesibilidad, precisamente la norma que hay de destino turístico incluye una línea de los proyectos que es precisamente la accesibilidad. Igual que la innovación es una línea más, la accesibilidad es una línea más, ¿no? Y con eso mi pregunta y mi reflexión es ¿por qué no existe una suite de proyectos de accesibilidad? Porque esto no es, la accesibilidad no debe ser la inclusión, o sea, no es decir, vamos a hacer que luego sea accesible, no es un más a más, sino podría haber una suite de proyectos, eso en el ámbito de la empresa, que fuera solamente suite de proyectos accesibles, o bien que las propias verticales del concepto de Smart City, la accesibilidad por sí sola fuera un ámbito incluido, porque muchas veces dice, bueno, si hablas de temas medioambientales puedes hablar de accesibilidad, puedes hablar de turismo, no lo sé, pero
Yo creo que esa es un poco la otra parte y la otra barrera que creo que se tiene que superar también en el ámbito de la gestión pública, ¿no? Porque muchas veces se habla de esto como, oye, y además que sea accesible. No, además no. O sea, que sea accesible luego que sea otra cosa. O sea, no sé. Claro, pero es que la accesibilidad todavía la tenemos en la cabeza, sobre todo en la administración, bueno, en el sector privado también, casi como una obligación que nos pone la ley delante y que tenemos que cumplirla, aunque las sanciones son ridículas, eso es cierto. Pero vamos, y sobre todo para lavar la imagen. Y es que todavía no tenemos la conciencia clara de la realidad de que la accesibilidad es negocio. Y en la administración también. Cuando hablo de negocio en la administración, el negocio en la administración es ahorro y eficiencia. Es decir, si hace los servicios más eficientes, significa que hay ahorro, y ese ahorro que lo dedica a un solo servicio lo puede dedicar a engrandecerlo. Y en el sector privado es que es negocio. Yo yo hacía entrevistas antes en Computer World a los CEOs, a los CIOs, a través de un buen amigo, que puso además una pestaña que lo llamó tecnologías sociales, porque le encantó la idea de negocio. Y un día me encontré al CEO de Telepisa, ¿no? Y me lo presentaron y me dice, joder, estaba muy contento, ¿no? Porque iban a poner en marcha esto ya fue hace 3 o 4 años, la app para avisar a los clientes y tal. Y le pregunté de las ofertas de Telepisa y tal. Y le dije, pero lo habéis hecho accesible, ¿no? Digo, y dice, hostia, pues no se nos ha ocurrido. Pues a los ciegos les gustan las pizzas igual, tío, porque si pasan por delante de la tienda de Telepisa o en su casa o tal, y dice, esta semana 3x2 o 4x2, te regamos la de piña. Pues a los ciegos les gusta igual, tío, estáis perdiendo clientes. Y además, no es difícil hacerlo, y una vez que lo has hecho, no estás haciendo una obra social. Telepisa lo que quiere es ganar dinero, está atrayendo clientes. Un ejemplo tan burdo y tan tonto es extrapolable a cualquiera. Y es por eso, no hay que cumplir la ley, ¿no? La ley hay que cumplirla, por supuesto, pues si no estaríamos en una anarquía. Pero hay que enseñar y tener claro que hay un nicho de negocio enorme. Y en el turismo, ni os digo, vamos, es algo bestial. Bueno, yo como representante de una empresa que intenta elaborar servicios, ¿no? Cojo las ideas que decís porque con la idea esa de ser socios tecnológicos, pues hay que avanzar y hay que poner quizá la accesibilidad un peldaño por encima, que no lo hacemos normalmente, es verdad. Y bueno, y aprovechar eso que has dicho de que al final lo digital es negocio y lo digital está en todas partes, ¿no? Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Sí, un último apunte. Un último apunte al hilo de lo que ha dicho, que sí me gusta dejar claro que hablaba de que la administración tiene que tener ahorro, tiene que tener productividad, pero la administración tiene que generar para que la empresa haga negocio. Ese es algo que la administración normalmente no piensa. Pero las empresas tienen que hacer negocio. Y no lo digo yo, o sea, eso hace unos años, con la apertura, con los portales de datos abiertos, la Comisión Europea llegó a decir, no solamente hay la obligación de abrir los datos, sino que además se tienen que lucrar con ellos, porque los datos se están abriendo con los impuestos que están pagando los ciudadanos. Y eso es algo que al final la administración genera información, se la queda ella, la explota ella y saca poco hacia afuera. En el caso concreto de los datos, pero sería extrapolable a cualquier ámbito. Por lo tanto, yo creo que hay que también, en ese concepto de rediseño y a través de la digitalización, poner de manifiesto que la administración tiene que estar pensando también en que tiene que hacer negocio la empresa. Totalmente de acuerdo, es que es una aseveración con la que coincido 100%. Bien, pues vayamos a comer. Gracias.